De lo que se trata es de que, bueno, vamos a debatir un poco entre los cuatro, sobre todo ellos tres, que son los expertos, cómo está el mundo de la educación en África. En los últimos años, los esfuerzos de los diferentes países africanos por incrementar el nivel educativo y el nivel de grados en África ha sido muy importante, y la expectativa es que los próximos, hasta el año 2020 aproximadamente, haya en torno a 11 millones de nuevos graduados de los países africanos. La pregunta que os hago a los tres a la vez es ¿cómo está África a nivel educativo y cuáles creéis que son los siguientes pasos? ¿Quién dispara primero? Yo había preparado una charleta, o sea que podéis contestar esto primero. Bueno, fundamentalmente yo creo que lo independe con el micrófono, ¿no? Hola. Entonces, Sí. Bueno, pues con independencia de cómo está, que yo creo que siempre se puede estar, no sé si se me oye, con independencia de cómo está, que siempre se puede estar mejor, eso sin lugar a dudas, y el nivel de recorrido al cual se enfrenta África, desde luego todavía queda un largo trecho por recorrer. Creo que fundamentalmente hay que ir trabajando en cuanto a modelos académicos, ¿no? modelos formativos que permitan a África avanzar más rápidamente que el resto de países, bueno, que tienen ya modelos educativos pues más consolidados o más desarrollados, ¿no? Bueno, porque vuelvo a insistir, el trecho que tienen que por recorrer pues todavía es largo, y por tanto pues se les exige un mayor desarrollo, como una mayor intensidad, con el fin de acortar las distancias que hay entre empresa y academia, empresa y universidad, con el fin de, pues, por ejemplo, en el ámbito de la educación de posgrado, bueno, pues acelerar en el tiempo la posibilidad de que los estudiantes, los alumnos, pues salten con mayores garantías al mundo profesional. También con el fin de que desarrolle de una manera mucho más eficaz la posibilidad de desarrollar estudios fuera de sus fronteras. Hola. Fuera de sus fronteras, y luego, bueno, pues puedan desarrollar otra vez, bueno, puedan devolver a su país los conocimientos y experiencia que van adquiriendo. Particularmente nosotros, por ejemplo, en IDESIE, ¿qué modelo desarrollamos? Pues desarrollamos un modelo que podría ser muy adecuado desarrollar en países de área africana, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es vincular la formación y el trabajo. Nosotros, por ejemplo, a los alumnos de nuestros máster los contratamos. Nosotros los alumnos, tanto la versión executive, que son aquellos que tienen ya experiencia profesional, como la versión full time, que son gente que tiene menos de 5 años de vida laboral y por tanto pues son recién licenciados, son muy jóvenes. Lo que hacemos es que durante su periodo académico ellos desarrollan una parte de su jornada laboral, porque es su jornada laboral, ¿no? Dedicándose a desarrollar proyectos en el ámbito de la ingeniería, que es el focus de la escuela, para empresas partner con las cuales la empresa colabora, y por eso en horario de mañana, y por las tardes pues asisten a clase, ¿no? De forma que por la mañana trabajan sobre aquellos contenidos que por las tardes se van a enseñar, y por las tardes se enseñan y aprenden contenidos que van a tener que poner en práctica al día siguiente. Por tanto, el enriquecimiento de su perfil se hace de una manera, bueno, pues muy notable y en muy poquito tiempo, ¿no? Este es un modelo académico que perfectamente que aportaría mucho valor a países pues como África, ¿no? A continentes como África, en el que, bueno, pues vuelvo a insistir, el recorrido por llevar a cabo es muy amplio, y por tanto, bueno, pues es necesario acortar esos plazos en los que los estudiantes tienen que ponerse a devolver, a retornar la inversión que, bueno, pues que han hecho en ellos, traslado ¿no? al puesto de trabajo es Exacto. ¿Creéis?
English or Spanish, I'm more comfortable in English, but if need be, I can switch to Spanish. So from our platform Africa 2.0, which is a think tank and an advisory group of 500 emerging leaders on the continent and in the diaspora that are located in the key positions that we think can help leapfrog the development of the continent. And needless to say, education is key. I look at it that when my parents, I'm lucky both my parents went to school in Africa. When my parents were going to school in the 30s, there were only less than 2% completing secondary school. That has changed quite a lot. Now we have secondary school completion of about 40%. Some countries are doing better than the other. A lot still needs to be done, that has been stated. But one of the key areas that we've also identified in education, how to move forward, and what we are advising the African Union also to do, and the rest of the African countries, is that the same way Africa has leapfrogged in the communication sector, how can we leapfrog education? And if you look at even the way population is distributed in rural areas, it's very difficult sometimes to build a school. So how can we use technology efficiently? We know that MOOCs has challenges. Out of 100% enrollment, only you have 93% that don't finish them. And most of those enrollments in big schools like Stanford, surprisingly, are Africans. So the hunger for education is there, but how can we choose the right content of information that then we can put on these digital platforms that can translate into leapfrogging education? And our best example comes from Ghana, where we have a member of Africa 2.0 who was not good at school, and he dropped out, and everybody told him that he was useless. And he got an interest in computers. So he started going online and finding things that he was interested in and uploading them into his mobile phone until he was bought a computer. And to cut the long story short, from that he went on, he graduated from an American university. Now he has a school that is training people. And the difference with that is that he knows Ghana, he knows the needs of the society, and the content which he was uploading is what we call user-generated content. Now that approach is very important in Africa, because if the information is being made in Madrid or it's very good, but you need some presence, and you need people who also understand Africa and what Africa needs. So in Africa 2.0, as I said, I'm going back to this, one of the deficits is in leadership. So we thought, how do you educate leaders? How do you train leaders? So we said, okay, we need more than a vertical leadership approach, which we've had on the continent. We need a horizontal leadership approach where you have leaders everywhere, in schools, in hospitals, and at various levels, going all the way to grassroots levels. How can we educate them quickly? Because in less than 40 years, we will have 1 billion more people on the continent. So how do we deal with that? Will we have 1 billion more poor people, or we will have 1 billion more poor people contributing positively to the development of the continent? And in Africa 2.0, so what we've come up with, one of the key constituencies that we identified was women. Why? 52% of the population of Africa are women. Most of the school drops out from primary to secondary to tertiary are women. So how can we make sure that women are in the classroom and they're getting the right sets of skills, then we'll connect them, not only accessing jobs, but also getting to the decision-making positions. How do we educate women? How do we bring them in? So one of the things we've also seen that
things like electricity and water make a huge difference in the lives of women. Women in Africa mostly work in agricultural sector. They're small subsistence farmers, but to my surprise, when I started researching on it, they only own 1% of Africa's assets. The leapfrog that we need to bring women forward, or the efforts, is huge. How, again, to bring women in, to educate them. So women in a sector, we have various projects in Africa 2.0, one of them which we call Start Up Africa Women Edition, which is very successful because if you bring women into leadership, the impact we've seen from our projects is that it's a lot bigger than the men that were brought to the same programs using the same level. I'll leave it there and maybe take it on a little bit later. Interesting. Grace, do you think digital education is really an opportunity for African countries? The next trend? Yes, there is a potential for digital education in Africa. Why the appetite for it is there. 2, look at how I'm lucky to, we collaborate closely with a foundation called Mo Ibrahim that maybe some of you have heard about him. When he went to Africa and he started selling mobile phones, people told him he would not be successful because Africa was too poor to afford mobile phones. I love going back to my village in Kenya or traveling across villages and see grandmothers who are illiterate with 3 mobile phones. It got there. Look at what mobile technology has done in banking, especially in my country, which is Kenya. It's amazing that 75% of the adult population pay for their daily transactions, including simple things like coffee, taxis in the village, using mobile technology, while Africa had no bank, had no branches. And in Africa 2.0, that's where we think the trend is going to be. But the content has to be effectively and efficiently made to address the needs of the African population. Really, really interesting. Luis, es tu turno. I have prepared a small presentation, and I would like very briefly to do 3 things. One is to explain, well, do you prefer me to speak in English or in español? That you want. Español, en English. Catalán también puede ser. Puedo hacerlo en francés, en inglés. Ya menos de problema, Bueno, vamos a ver. Me gustaría hacer 3 cosas. Una es explicar por qué es importante la formación de altos directivos. 2, cómo está la cosa hoy en día en África. Y 3, ¿qué hacemos nosotros? El IESE, como seguramente algunos de ustedes saben, es la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra, con sede principal en Pamplona, pues tiene facultades de arquitectura, medicina, etcétera, un montón de cosas. Y la facultad o Escuela de Administración de Empresas, pues se fundó en Barcelona en 1958, ¿no? Entonces, si pensamos en... Perdón, esto no corre. No, a ver, ¿qué hay que hacer aquí para que pase esto? No pasa. A ver, escape. A ver si conseguimos que pase, y si no... Ahora. Si desde hace bastantes años hay toda una polémica muy grande sobre por qué es tan difícil, por qué está costando tanto el desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo en general y de África en particular, ¿no? Entonces, una posible respuesta es que, evidentemente, el desarrollo es un fenómeno que requiere tiempo y es un fenómeno muy multifactorial, por así decir, es decir, que depende de muchas cosas, ¿no? Para que se produzca el desarrollo económico y social
Siguiente, vamos a ver si cada vez hay que hacer siguiente, voy a hacerlo por aquí. Hace falta que haya educación a todos los niveles. El tema de hoy es educación. Más de las veces cuando se habla de educación en África se tiende a hablar de la educación casi primaria, porque es evidente que en muchos países hay tasas de illiterate, como se dice en español, de analfabetismo. Ya es broma que no me salga la palabra en español. Hay tasas de analfabetismo de hasta el 50% y por tanto el problema de la escolarización de los niños es un problema todavía, por desgracia, grave, ¿no? Se habla menos de los problemas de la escuela secundaria, por desgracia quizás se habla menos de las universidades, y casi nunca se habla de la formación de altos directivos, que es lo que voy a hacer yo ahora. Por lo tanto, es evidente que para que haya desarrollo económico y social hace falta trabajar, y seguramente mucho, como decía Grace, en el campo de la educación. Hace falta que haya buen gobierno sin corrupción. Hace falta, sería deseable que hubiese menos tribalismo o más capacidad de incluir, de ser una sociedad más inclusiva que permita pues que todo el mundo florezca, sea cual sea su origen, digamos, racial o tribal o lo que sea. Evidentemente hace falta grandes mejoras en salud, hace falta que haya paz. Cuando en determinados sitios hay guerras, pues muchas veces se destroza lo que se había construido. Hemos visto en estos últimos años que una de las grandes cosas que hacía falta en África era realmente una economía de mercado, es decir, uno de los grandes cambios, en mi opinión, en África es la caída del comunismo y la caída del telón de acero, porque antes se pensaba sobre todo que el desarrollo lo tenía que producir el Estado con grandes empresas estatales, y esto ya se vio que no funcionó, y en cambio hoy en día pues hay millones de emprendedores, que es el tema del día, que están levantando los países, sin menoscabo de que haya también grandes empresas y multinacionales, ¿no? Pero una economía de mercado que funcione, tiene que haber buen gobierno macroeconómico, que es lo que siempre solemos pensar, ¿no? Estos temas de la moneda, la inflación, los grandes flujos comerciales, los déficits, etcétera, etcétera. Y por la mañana, hablando de logística, hemos hablado bastante de la necesidad de infraestructuras, ¿no? Se mencionaba la dificultad del transporte pues, entre países africanos. Pero todo esto siendo cierto, hay una cosa que, por desgracia, a veces parece ridículo, pero a veces se olvida, sobre todo a nivel de las grandes, digamos, del Banco Mundial y de estas grandes instituciones, que es que para que haya desarrollo económico y social hace falta que haya empresas. Es decir, yo no he conocido ninguna economía en ningún país del mundo que no haya salido adelante gracias a tener empresas que funcionen bien. Me da igual que sean públicas, que sean privadas, que sean cooperativas, que sean urbanas, que sean rurales, que sean de servicios, que sean industriales, pero hace falta que haya y funcionen bien una multitud, que en España tenemos más de 2 millones, de estas unidades de organización económica que llamamos las empresas, ¿no? Entonces, para que haya empresas y organizaciones que funcionen bien, hace falta, como decía Grace, que haya líderes empresariales bien formados, capaces de dirigirlas. También hace falta que haya trabajadores y operarios y mandos intermedios, etc. Pero hace falta también que haya líderes capaces de dirigir estas empresas, de gestionar, de crear unas estrategias, ¿no? Para que haya líderes empresariales bien formados, estos líderes se pueden formar, como diríamos un poco en castizo, en el tajo, ¿no? Se pueden formar, digamos, en la práctica diaria, sí, pero en el mundo, digamos, más o menos desarrollado, lo que todo el mundo ha visto hoy en día, y ayer estaba leyendo un artículo, me parece que era en el Financial Times, de un colega mío de alguna institución académica, que decía que en el mundo hay aproximadamente 10.000 escuelas de negocios, ¿no? Por lo tanto, no reinventemos la rueda, sería absurdo
que una persona tenga que reinventar cómo se lleva una contabilidad por partida doble, si esto es súper conocido y se sabe muy bien pues cómo se hace un balance y una cuenta de resultados. Y esto se puede enseñar y se puede aprender, ¿no? Por tanto, para que haya líderes empresariales bien formados y competentes, seguramente ayuda y hace falta, sin despreciar que uno se pueda formar en el trabajo del día a día, pero seguramente ayuda y acelera el que haya escuelas de negocios con programas de alta calidad. Y para que haya escuelas de negocios con programas de alta calidad, hace falta que haya claustros de profesores altamente competentes en docencia e investigación, ¿eh? Y por lo tanto, fíjense que para llegar, digamos, al final de todo, hemos de empezar bastante atrás. Y después les diré, y si quieren ya se lo digo ahora, que para poner en marcha una nueva escuela de negocios en África, en nuestra experiencia nos hace falta entre 5 y 10 años, ¿eh? Y por esto pasa que es difícil, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que la formación de profesores, la existencia de escuelas de negocios, la existencia de líderes sea el único factor necesario para el desarrollo, pero sí que es un factor que muchas veces había quedado más o menos casi olvidado, ¿eh? Déjenme decir entre paréntesis que cuando nosotros hemos pedido ayuda a empresas españolas para hacer lo que después les explicaré, de ayudar a crear escuelas de negocios en África, siempre nos han mirado un poco, no diré por encima del hombro, pero, oiga, como si esto no fuera ayuda al desarrollo, ¿no? O al revés, como si ayuda al desarrollo fuera solo ayuda humanitaria, ¿no? Si salvas niños que se están muriendo, esto es ayuda al desarrollo. Si quieres crear los líderes de mañana, esto ya parece que no sea ayuda al desarrollo, ¿no? Con lo cual, aquí hay una incongruencia, ¿no? Bien, segunda cuestión, ¿cómo está en estos momentos la situación en África? Bueno, en África existe ya, desde hace unos años, una asociación, una Association of African Business Schools, que funciona muy bien, ¿eh? Pero como pueden ustedes ver aquí en este mapa, que está sacado de su página web, tienen aproximadamente unos 27 escuelas de negocios que son miembros y 9 que están, digamos, mejorando para ser admitidas, ¿eh? Por lo tanto, digamos que aproximadamente, siendo generosos, hay en África unas 40 escuelas de negocios, escuelas de administración de empresas, escuelas de management, perdón, de un cierto nivel. Lo cual quiere decir que teniendo África 54 países, hay países que no tienen ni una. Y más si observan ustedes en el mapa y verán que en Sudáfrica hay 10, que en Kenia hay 7, que en Tanzania hay 4 y que en otros países hay más de una. Por lo tanto, si estas 40 escuelas de negocios además están concentradas en pocos países, pues razón de más de que hay un montón de países africanos que no tienen ni una sola escuela de management, ¿no? Donde no se puede aprender de un cierto nivel, ¿eh? Por lo tanto, ya se ve que aquí hay una necesidad importante, ¿eh? Yo hice una regla de 3, que no sé si mi querido colega estará de acuerdo, ¿eh? Pero llegué a la conclusión de que para que en África hubiese más o menos la misma densidad de escuelas de management que tenemos en España, pues en vez de haber 40 tendría que haber como 300 o 350 o 400. Es decir, se necesitaría crear en África pues del orden de 10 veces más de escuelas de negocios, de escuelas de management de las que ahora hay, ¿eh? Perdón, siempre me equivoco con el siguiente. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues el IES es una, como les he dicho, es la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra y tenemos una misión, ¿no? Nuestra misión es, nos dedicamos a, si alguien nos pregunta, oiga, ¿ustedes por qué existen y a qué se dedican? Pues nosotros nos dedicamos a la formación de líderes que aspiran a imprimir una huella profunda, positiva y duradera en las personas, en las empresas y en la sociedad, gracias a su profesionalidad, integridad y espíritu de servicio, ¿no? Y entonces esto nos ha llevado, por una parte, a un cierto desarrollo
institucional del propio IES. Hoy en día el IES tiene sedes permanentes en Barcelona, donde se fundó, en Madrid, en Múnich y en Nueva York, y impartimos cursos en otras muchas localizaciones alrededor del mundo, pero además de esto, a lo largo de los años, a lo largo de los últimos 40 años, hemos ayudado a crear unas 18 escuelas de negocios asociadas al IES, que son entidades independientes y que siempre el objetivo es de que cuanto antes lleguen a ser plenamente autónomas. Es decir, no son, por así decir, sucursales del IES, no dependen jerárquicamente de nosotros, sino que son instituciones autónomas a las cuales apoyamos, pero, digamos, con el empujoncito para que cuanto antes pues sean plenamente autónomos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista económico, ¿no? Hablando concretamente de África, pues me gustaría que vieran que ayudamos a crear la Lagos Business School en Nigeria en 1992. Después tuvimos durante muchos años una relación fructífera con la Nile University del Cairo, por desgracia ahora interrumpida por problemas de ellos, de la revolución que ha habido allá, toda esta fase turbulenta que ha atravesado Egipto. Después ayudamos a crear la Escuela de Negocios de la Universidad de Strathmore en Nairobi, que Grace seguramente debe conocer. Después, junto con el AES de Lisboa, que es la escuela asociada del IES que está en Portugal, ayudamos a crear la Angola School of Management en Luanda. Y finalmente, en el año 2011, hemos ayudado a lanzar la MDE Business School en Abidjan, en Costa de Marfil, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos en África tenemos 4 instituciones con las cuales estamos trabajando, digamos, cada día, ayudándoles pues, con los cursos, con los profesores, con los programas, etcétera, ¿no? Hay otra que aquí no aparece, y es que esta escuela de Shanghái, que se llama CEIBS, la China Europe International Business School, el presidente ejecutivo es un colega mío del IES, que es el profesor Pedro Nueno, y CEIBS ha creado también una escuela en Ghana, o unos programas en Ghana. Por lo tanto, serían pues quizás 6 instituciones que deberíamos contar en África, ¿no? Bueno, una de las cosas que hacemos con estas escuelas, ya casi termino, una de las cosas que hacemos con estas escuelas, y me hubiese gustado que hubiese estado aquí el señor embajador de Costa de Marfil, porque hubiese reconocido a uno de sus colaboradores, ¿no? Estas escuelas hacen programas de formación de directivos, es decir, muchas veces las personas que hacen estos programas son presidentes o directores generales o consejeros delegados o por lo menos directores de departamento, digamos directores de finanzas, directores de recursos humanos, director de fabricación, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que hacemos con ellos es que una vez al año algunos de los programas que imparten estas escuelas en África acuden a España para hacer aquí una semana de programa. Y cuando les tenemos aquí en España, en Madrid o en Barcelona, aprovechamos para organizar en una tarde, al terminar las sesiones académicas, digamos, serias o más duras, pues organizamos un encuentro con empresarios españoles, ¿no? Y aquí en esta fotografía, además quizá, si lo miran bien, quizá me pueden ver a mí, pero está el director general de la Escuela MDE de Costa de Marfil, está el señor cónsul de Costa de Marfil en Barcelona y está un representante de la Embajada de Costa de Marfil, ¿no? Como pueden ver, este grupo está compuesto por los directivos de Costa de Marfil que vinieron en este caso a Barcelona a cursar una semana de programa, pero verán también muchas caras blancas, porque eran directivos o empresarios de empresas españolas interesadas en hacer negocios o ya están haciendo negocios en África, ¿no? Otra de las cosas que hacemos, no específicamente para África,
pero sí con una presencia africana siempre importante, del orden, o en las últimas ediciones del orden del 20 o 30% de los participantes. Es un programa un tanto especial que se hace en el IES que se llama International Faculty Program. Este programa está dirigido a la formación de profesores. Es un programa que dura unas 3 semanas y se hace en Barcelona, y vienen profesores de todo el mundo, pero últimamente, como les decía, pues bastantes africanos, y nosotros compartimos con ellos pues qué quiere decir esto de ser profesor en una escuela de negocios que generalmente está reconocida como una de las mejores del mundo, ¿no? Entonces, pues hablamos de cómo hacemos investigación, cómo hacemos la docencia, cómo preparamos los materiales de trabajo, etcétera, ¿no? Compartimos con ellos pues nuestro conocimiento, ¿no? Bueno, quizá por todo esto, hace aproximadamente un año, en un artículo que se publicó en el Financial Times sobre cómo las escuelas de negocios de todo el mundo pues estaban respondiendo a las necesidades de África, pues en este artículo Guy Pfefferman, que es el presidente y fundador de una especie de organización ONG en Washington, en Estados Unidos, decía esta frase, que naturalmente a nosotros se lo agradecimos mucho, ¿no? Dice, the better way, dice, la mejor manera, dice el señor Pfefferman, es ayudar a desarrollar líderes locales, tal como hace la Escuela de Negocios IES, ¿no? IES ha hecho más para aumentar las capacidades de dirección y de gestión en el mundo, en los países en vías de desarrollo, que ninguna otra escuela de la cual yo haya tenido noticias. Por lo tanto, creo que todo este trabajo, que como les digo, hace casi 40 años que venimos desarrollando, pues está recibiendo algún reconocimiento. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Por favor. Ahora, para terminar, les voy a pedir que valoren lo que voy a comentar ahora muy brevemente porque tenemos que terminar. Voy a intentar hacer eso que decía el difunto presidente de Apple, Steve Jobs, no me salía el nombre, de conectar los puntos, ¿no? Por aquí han comentado porcentajes de superación de la escuela básica bastante bajos, o paupérrimos para un país. Hemos comentado también la importancia de desarrollar líderes, comentaba Luis. Tengo por aquí un dato del Banco Mundial que en su informe Doing Business 2015, que dice que 5 de los 10 países que más ha crecido en posiciones son africanos. Por tanto, las empresas y los países africanos están mejorando mucho cómo se hacen los negocios en sus países y por tanto necesitan líderes. Y también, por último dato, en último lugar, cojo el dato de que un estudio de hace apenas un mes y pico, muy interesante, de una reputadísima escuela de negocios, dice que hay que tener una visión a largo plazo de cómo se está trabajando la educación y el desarrollo y el liderazgo en África. ¿Por qué? Porque estrategias a corto plazo, leo textualmente, y estrategias de corta y pega no funcionan. El comentario que os quiero hacer, porque creo que estamos los 4 alineados, es cómo podemos aportar un granito de arena más. Pero muy breve, por favor, si quieres empezar, Fernando. Bueno, fundamentalmente yo creo que siguiendo con la línea que estamos todos tratando, estamos todos de acuerdo en que, por supuesto, hay que formar líderes y cuando trabajamos con el espíritu de sacar adelante, un país y las gentes que lo configuran y que lo integran, pues hay que empezar por la cabeza y a partir de ahí, hay que empezar por la formación, hay que empezar por el conocimiento, que es lo que le permitirá dotarles de herramientas que les ayuden a ser protagonistas de su propio crecimiento, de su propio desarrollo, eso sin lugar a dudas, ¿no? Ahí fundamentalmente yo creo que debemos ser conscientes del compromiso que tenemos que adquirir, porque podemos caer en el error de generar líderes que se configuren o que se acomoden en élites que están al margen del desarrollo
del resto de gentes del país, ¿no? Ese es un gran problema al cual se tiene que enfrentar las escuelas de negocios, se tiene que enfrentar la educación, porque la educación no se puede quedar en manos de unos poquitos, ¿de acuerdo? Tenemos que ser capaces de generar esos líderes que, vuelvo a insistir, aporten lo que ellos están recibiendo. Es fundamental. Luis, cuando quieras. Dejamos que termine, Grace, Sí. como quieras. Bueno, to us, what's really important moving forward is that, yes, there's been notable growth in Africa, but the growth has not been inclusive all over the continent and even in specific countries. Now, how can we make this group be exclusive? One is what I said before, by bringing women to leadership and decision-making positions. How can you do that? By giving them education. So education is key. Many of the people I sit on boards with say Africa needs infrastructure. I say yes, but Africa needs also education. Moving forward as well, what kind of, then again it brings me, but what kind of leaders do we really need in Africa? And the other thing is that the world is moving very rapidly. That I am a university professor as well, and sometimes I ask myself the question is, am I giving my students, am I arming them with the right kind of set of skills that will help them 10 years down the road? And I think I can't stress enough on continuous education moving forward. And in Africa, also continuous education is necessary. Thank you very much. Luis. Yo quisiera darles otro dato, digamos, muy objetivo, que es el siguiente. A nivel mundial, a nivel global, para cursar un programa tipo Master of Business Administration, es decir, un programa para el cual normalmente hace falta tener previamente un grado universitario, o lo que antes llamábamos una licenciatura, hay que tener ya un grado universitario y entonces se hace un máster, ¿no? Para la admisión en el programa Master of Business Administration a nivel mundial, casi todas las escuelas del mundo exigen que los candidatos hagan un examen que se llama GMAT, el Graduate Management Admission Test. Que es muy duro. Que es muy duro, será duro, pero lo que quiero decirles es que esto sirve porque permite a las escuelas de negocios comparar a un candidato de Australia con un candidato de Indonesia, con un candidato español o con un candidato de Perú, O sea, todos han hecho el mismo examen y por lo tanto sabemos, las escuelas, que si alguien ha sacado un 720, pues está en la parte de arriba, Entonces, lo que les quiero decir respecto a África es que en un congreso que hicimos de una de estas asociaciones de escuelas africanas, los directivos del GMAT nos compartieron con nosotros el siguiente dato. Cada año hay unos 6.000 africanos que cursan este examen, que hacen este examen. Para hacer este examen solamente hay que apuntarse y pagar unos pequeños derechos. 6.000. De estos 6.000, solamente unos 3.000 se quedaron en África a cursar el programa máster. Por lo tanto, yo interpreto que, aunque pueda haber un factor de decir, hombre, si me admiten en Harvard, me voy a Harvard, también me iría yo. Pero quiere decir que en África no hay todavía seguramente suficiente oferta de calidad en programas máster para que los africanos se pueden quedar allí en vez de tenerse que ir pues, a Inglaterra, Estados Unidos o España, ¿no? La otra cosa que les quería comentar respecto a la pregunta del moderador es la siguiente. ¿Cómo lo hacemos nosotros esto cuando ayudamos a crear una nueva escuela de negocios? Bueno, miramos el tamaño del país, miramos el grado de desarrollo, tiene que haber un grado mínimo de desarrollo en estos países, para que haya, digamos, una comunidad empresarial suficientemente grande, pero normalmente empezamos con un programa de formación de ejecutivos
de formación al cual solo pueden acceder los presidentes, directores generales y consejeros delegados. Por lo tanto, no estamos hablando de un programa de grado y estamos hablando de un programa de formación, si lo han visto en la foto, de personas, digamos, muy senior, ¿no? Entonces, en las primeras ediciones en África, este programa, en un porcentaje muy elevado, digamos, para simplificar, en un 90%, lo impartimos profesores españoles que viajamos allá. Vamos allá, damos clases y volvemos, ¿no? Entonces algunos dicen, esto está mal hecho porque hacéis fly in, fly out y no tenéis tiempo de llegar a conocer la sociedad africana. Y puede que sea cierto, pero lo más difícil de crear una escuela de negocios es crear un claustro de profesores potente. Y entonces nosotros lo que hacemos es que al principio vamos nosotros a dar las clases y entonces poco a poco, en la medida que esta institución empieza a funcionar y va formando sus propios profesores en España o en Estados Unidos o en Inglaterra o donde sea, o en Francia, con programas doctorales, etcétera, etcétera, cosa que obtener un doctorado pues fácilmente cuesta de 3 a 5 años, con lo cual por esto cuesta tiempo, ¿no? Pero digamos que poco a poco nosotros nos vamos retirando y les impulsamos a que sean ellos, con personas generalmente, digamos, nativos del país, que vayan tomando las riendas, ¿no? Entonces, en las escuelas de Nigeria y en la escuela de Kenia, hoy en día este proceso ya está prácticamente terminado, es decir, nosotros ya viajamos poco, ¿eh? En cambio, en la de Angola y en la de Costa de Marfil, que empezaron hace menos años, la de Costa de Marfil, la última, empezó hace 5 años, pues yo diría que todavía estamos en un porcentaje quizá del 50-60% de las clases impartidas por profesores europeos, no necesariamente solamente españoles, pueden ser portugueses, franceses, lo que sea, o algún suizo francés que habla francés también, ¿no? Pero entonces, digamos, nosotros nos vamos paulatinamente retirando y les estimulamos a que ellos cuanto antes tomen las riendas del proyecto, ¿no? Bien, yo creo que ha sido muy interesante, daba para bastante más. Quiero agradecer, thank you, Grace. Sorry. Sí, Grace. ¿Hacemos preguntas? Sí. Preguntas, claro. Hola, soy Katia Martínez, me dedico al comercio internacional, sí, especializada en África francófona UEMOA, ¿sí? En Abidjan, por ejemplo. Muy bien. Entonces, la exposición efectivamente es muy interesante, pero hilando lo que ha comentado usted con lo que ha comentado, creo que Fernando ha dicho, Sí. con Grace, ahí hay un gap, un hueco entre, efectivamente, África necesita infraestructuras, y además es el sector al que yo me dedico, con lo cual lo necesita mucho, y además necesita mucha educación. Pero claro, no solo para las élites. Cuando Grace decía que la educación y el desarrollo tiene que ser inclusivo, estas escuelas de negocios, que evidentemente son negocios privados y perfecto, y además aportan mucho, no dejan de tocar a un estrato de la sociedad que no siempre es el más básico, porque todos los que trabajamos con África o con otros muchos países, incluso en España, ¿verdad? Ser hijo de, en muchos casos, o primo de, es un grado, entonces te conviertes en PDG, en presidente director general, en fin, por sangre, más que... Con lo cual, ¿cómo este afán que tienen sobre todo ustedes, Fernando y Luis, de llevar la educación a África, cómo lo podrían combinar con la necesidad real que comenta Grace, que es mucho más inclusivo que efectivamente ese estrato más privado? Yo quisiera darle dos explicaciones muy rápidas. Una, creo que todos ustedes saben, y si no se lo digo, que la Universidad de Navarra pertenece al Opus Dei. Nuestra especialidad en el IES es la formación de altos directivos. Pero en el pasado mes de febrero, en que yo estuve 15 días en Abidjan, pues estuve visitando una escuela primaria que en estos momentos tiene unos 400 alumnos, porque a medida que vayan admitiendo más alumnos irán
avanzando hacia cursos superiores y al final esta escuela espera tener unos 3.000 alumnos de escuela primario, digamos, y bachillerato. Y esta escuela también está más o menos impulsada por gente del Opus Dei. Por lo tanto, lo que quiero decir un poco es que zapatero a tus zapatos, es decir, nuestra especialidad, que no es fácil, es sentarnos delante de un grupo de 30 o 40 presidentes de sociedad y explicarles alguna cosa inteligente y que a ellos les sea útil. ¿Cómo esto avanza hacia la sociedad? Pues muy claramente avanza si ellos son buenos directivos, es decir, si ellos consiguen hacer funcionar mejor sus propias empresas y teniendo en cuenta criterios éticos y de justicia, pues deberían ser mejores gestores de su empresa, crear más empleo, pagar impuestos y que esto de alguna manera llegue a la sociedad. La otra cosa es de que es cierto que nosotros empezamos con programas para presidentes y directores generales, pero después, por ejemplo, en Kenia y en Nigeria ya hacen el programa Máster también, que es un programa mucho más abierto. Otro indicio, otra señal, digamos, de inclusividad es de que nosotros no hacemos nunca ningún tipo de discriminación entre los participantes, más que exigir que tengan, digamos, un determinado nivel en su empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en Kenia hemos tenido gente de color, negros, hemos tenido gente de matriz hindú, que en Kenia hay como un 15% de la población, en Abidjan hemos tenido libaneses, hemos tenido, por supuesto, musulmanes, y por lo tanto, pues cualquier persona que esté al frente de una empresa y quiera formarse, pues es bienvenido. Me gustaría decir también, en el caso de Grace, que ha dicho que es de Kenia, yo me quedé, cuando empezamos en Kenia hace unos 10 años, me quedé gratísimamente sorprendido de ver que en el programa de mayor nivel para presidentes y directores generales teníamos en Kenia un porcentaje más elevado de mujeres que en España. O sea, en el programa para presidentes y directores generales, en Kenia normalmente tenemos un 25-30% de mujeres, muy competentes y muy capaces. En Abidjan también. Por lo tanto, digamos, cada uno se dedica a su especialidad, por así decir, pero de una manera muy abierta. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos muy fuera de tiempo, lo vamos a dejar aquí. Gracias a Grace, a Luis, a Fernando y gracias a vosotros por escucharnos. Gracias.